¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, Oye, todo bien. oye, muchísimas gracias por volver a aceptar una invitación del canal. Cuando el Zaragoza estuvo en el fichaje de Juan Carlos Cordero, hablamos un par de veces contigo, nos hablaste de todo el trabajo que hizo en el Granada y bueno, pues que considerabas que era un refuerzo para que a medio o largo plazo el Zaragoza pudiera atacar el ascenso. Estamos en la temporada en la que estamos, hay que intentar salvar los muebles lo más posible, pero bueno, pues confiamos en sus palabras. Luego hablaremos de Juan Carlos, Rafa. Queremos hablar del Granada, de cómo llega, de esa derrota inesperada en el campo del Sporting, pero que al final es la segunda derrota en todo 2023. Me parece que uno de los equipos más en forma de este año natural, ¿no? Sí, pero bueno, ese dato no conforma en Granada, ¿no? Como podéis comprender, en esta campaña solo se piensa en el ascenso directo y lógicamente la derrota en el Molinón ante un Sporting que tenía 12 bajas, pues no entraba en los planes, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sobre todo porque el Granada partía de una situación de poder acceder al liderato si hubiera ganado en ese partido y de repente ahora a Marte se ve fuera del ascenso directo, ¿no? Se ve la tercera posición, ¿no? Ir a la rifa del playoff, que, que podría ocurrir, pues no lo quiere nadie como... A ver, en Zaragoza seguramente sí, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Tal y como está la situación en la que se encuentra el club, ¿no? Lógicamente. Pero para un equipo recién descendido que tiene un presupuesto tan fuerte, pues la lógica nos hacía pensar que iba a estar en esos dos primeros puestos. No lo descarto porque todavía queda mucha liga, pero ha sido un varapalo y yo creo que en el vestuario lo saben, ¿no? Hicieron una muy mala primera parte, entraron muy despistados al encuentro, eso le significó que encajaran pronto y luego tuvieron que remontar y no lo consiguieron, ¿no? Pero bueno, eso también es un aviso para navegantes y me imagino que irán, como se suele decir, con el trasero apretado a Zaragoza este próximo fin de semana. Mm. Rafa, en ese contexto, en el de dos partidos a domicilio consecutivos, viniendo de perder el primero por el estadio al que llegan, a la Romareda, por el momento también en el que está el Real Zaragoza, ¿cómo se mira desde Granada a lo del sábado? Pues con preocupación, ¿no? Porque efectivamente el rendimiento del equipo fuera de casa, a pesar de la última racha, que ha estado 10 jornadas sin perder, pues no ha acabado de ser contundente, ¿no? A lo largo de la temporada, ¿no? Sobre todo los arranques de partidos, así, el equipo ha estado muy flácido, le ha costado mucho espabilar, ha tenido que reaccionar en la segunda parte, bien con sustituciones, con variaciones tácticas, y claro, a la Romareda se la mira con mucho respeto, ¿no? Porque el Zaragoza es el típico equipo que no está en la zona de peligro, bajo mi punto de vista, los que se van a jugar la permanencia son otros equipos. No acaba de estar cerca de esa zona de playoff, pero intenta recomponerse, ¿no? Y desde esa situación un poquito más calmada de cómo empezó la temporada, yo creo que lo está haciendo, ¿no? Entonces es un conjunto muy peligroso, bajo mi punto de vista, con buenos jugadores, y el Granada se lo tiene que tomar muy, muy en serio el encuentro si quiere sacar algún punto. La verdad es que en la lógica del Zaragoza, el resultado en Gijón, Rafa, no pudo ser peor. Ya no porque el Sporting sumara 3 puntos y nos alcanzara con 41, sino por lo que tú comentabas, ¿no? Que al final, bueno, pues el Granada no se puede despistar. Vamos a compartir una clasificación que normalmente no miramos esta parte de la clasificación. Estamos siempre del 10 para abajo. Pues va a ser una novedad para los seguidores Está de la nuestro cosa canal apretada arriba, ¿eh? Uf. ver cómo está el tema por arriba. Claro, es que la derrota del Granada en Gijón y la victoria de Las Palmas ayer en Albacete le ha hecho caerse del ascenso directo, que estaba, bueno, pues con cierta holgura, ¿no? Tenía un par de puntos sobre el tercero y además esta es una temporada, lo comentaba Sergio Sánchez el otro día también que se pasó por aquí, que si normalmente no entrar en el ascenso directo es un golpe anímico, en este caso habiendo prácticamente 5 equipos de un potencial igual o muy parecido de alto, es un castigo todavía mayor, ¿no? Porque más allá de lo anímico, que tú has estado seguramente varias jornadas entre el 1 y el 2, luego es el playoff que se te queda y los rivales contra los que vas a tener que jugarte la última plaza. Vosotros pensar que quedan 8 partidos, ¿eh? Y el Granada veis esa clasificación, ¿no? Se tiene que enfrentar al Eibar y a Las Palmas en Los Cármenes y al Alavés en Mendizorroza. O sea, es que no puede estar más emocionante esta final de liga, la parte alta, esos 5 primeros equipos. Yo no sé cómo van a quedar repartidos. Evidentemente entiendo que los 5 van a pelear por el ascenso, 2 van a subir directos, los otros van a estar en el playoff. Pero cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Con quedarte fuera
de la zona que esperabas a última hora, porque sueles afrontar las eliminatorias de capa caída y eso suele afectar. Y a lo mejor el Albacete, que lo veis ahí, yo sé que está más distanciado, sé que acaba subiendo en primera división. Históricamente el sexto tiene un porcentaje muy alto de éxito. Así es, así es. Ese es el peligro, ¿no? Y por eso en Granada, evidentemente, no quieren excesos de confianza, ¿no? Y ya no se puede fallar, ¿no? Y tiene que pasar por el partido del sábado para ellos, ¿no? Evidentemente, el Zaragoza querrá hacer un buen partido, ganar y seguir mejorando y seguir mirando para la temporada que viene con optimismo, sobre todo, pero el Granada no puede dejar escapar esta oportunidad. De cara a lo del sábado, ¿qué jugadores llegan enchufados? Porque es que esta mañana lo repasábamos en la radio la plantilla de Granada y es que tiene jugadores, por rendimiento individual esa plantilla tendría que incluso poder o ser capaz, ¿no?, de atravesar un bache en lo colectivo, Rafa. Sí, sí, lo bueno que tiene la plantilla de Granada es que aparte del 11 titular que sale, el 11 tipo, el banquillo revoluciona los encuentros, ¿no? Hay jugadores para entrar de reemplazo como Brian Zaragoza. Que es Brian es brutal. Eso es una culebra, cuando lo sueltas por ahí es una auténtica serpiente. El otro día volvió loco a Cote y coja cualquier lateral izquierdo y lo revienta, ¿no? Perea es un jugador con buen pie, bueno, tiene elementos en el banquillo de Antonio Puertas que te pueden cambiar, pero en el equipo titular, pues evidentemente hay nombres que dan miedo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no están en su mejor momento. Son Weissman, que es el fichaje ilustre del mercado de invierno, ha metido un gol, ¿no? En los primeros minutos de su primer partido y desde entonces nada, ¿no? Uzunis, el pichichi de la categoría, bueno, esta semana venía un poco cansado, había estado con la selección, me imagino que le permitirá recuperar un poquito estos días. Lo que pasa es que hoy se ha marchado lastimado del entrenamiento, una pequeña molestia en el hombro, no parece grave, pero bueno, ahí está Uzuni, ¿no? En cuanto a otros jugadores, hay sobre todo muchas dudas en el centro del campo. Hay mucha variedad, hay muchos futbolistas, muchos con nombre en segunda división, pero no acaba de encontrar Paco López una pareja que realmente le ofrezca un rendimiento a largo plazo, ¿no? Cuando parece encontrarla, de nuevo se estean y ahí tiene el problema, ¿no? Pues hay futbolistas como Melendo, ¿no?, que tiene una calidad increíble, pero son algo irregulares. José Callejón, que también tiene altibajos. La defensa sí es más estable, el portero está muy bien, Raúl está haciendo una gran temporada. En fin, tú miras la plantilla, efectivamente entiendo que imponga respeto, ¿no? Pero bueno, al Granada también se le puede abordar en algunos momentos, sobre todo fuera de casa. Raúl, que por cierto ha ampliado un año su contrato, ¿no? Por número de partidos jugados, se ha activado esa Sí, cláusula. muy merecido lo de Raúl, la verdad. Es un jugador que estaba viendo su segunda etapa aquí. Tuvo una muy jovencito, cedido por el Athletic Club de Bilbao, que viviendo en el Granada el ascenso de segunda B a segunda, cuando salimos del pozo, porque ahí en Zaragoza se quejáis de estar en segunda división, lo entiendo, pero que nosotros hemos estado 4 temporadas en tercera, y luego en segunda vez ni os cuento, y afortunadamente ya unos cuantos años en el fútbol profesional. Raúl me merecía, ya digo, partía como suplente esta temporada, el titular era el portugués Andrés Ferreira, una lesión propició que entrara y la verdad que lo está haciendo muy bien y ha acumulado los minutos necesarios para renovar y yo creo que es un premio justo a su gran campaña. El Granada llama la atención porque es el equipo más goleador de la categoría y además es pues está a un gol o a 2 goles del menos goleado, ¿no? Entonces, por ahí creo que es un equipo que, más allá de los nombres que comentaba Pablo antes, ha conseguido ese equilibrio necesario para estar ahí arriba en un ascenso, si al final se termina produciendo, más sufrido de lo que se querría, pero creo que las coordenadas las va cumpliendo. ¿Se ha notado, Rafa, la llegada de Paco López al banquillo? ¿Cómo ha sido Sí, esa mucho, evolución? mucho. Sí, sí. A ver, hay que tener en cuenta que el Granada hasta Gijón había estado sin perder 10 jornadas. Sí. Claro, eso te Por permite, te da un colchón tremendo, La ¿no? anterior Y fue claro, contra el Levante, ¿no? Creo recordar a principios de correcto, enero y sí, 3-1. Entonces los datos te dicen, uff, cómo está el Granada, ¿no? Pero ha habido muchos altibajos en esos partidos, ¿eh? Todos los encuentros no han sido iguales, ¿no? No los ha dominado de la misma manera, muchos se han resuelto en los últimos minutos, incluso en el alargue. Es decir, que también la pegada del Granada ha tapado muchas carencias en algunas situaciones de juego, ¿no? Eso ha pasado. Pero sí es cierto que el equipo ha mejorado muchísimo con Paco López con respecto a la etapa de Hitor Caranca. Yo creo que con Caranca había llegado a un punto que existía un bloqueo, sobre todo fuera de casa, en el que el equipo no sacaba su personalidad. No digo que Paco haya conseguido evaporar esa sensación de fragilidad fuera de casa, pero sí es cierto que el equipo se ha vuelto más competitivo, ¿no? Ha hecho más colmillo con él. Bueno, también hay gestiones con ciertos jugadores que no entendemos muy bien, pero claro, al final los entrenadores son los que ven las sesiones de trabajo diarias y argumentan o toman su decisión en base a argumentos más sólidos que nosotros, ¿no? Que al final somos periodistas que vemos la sesión que nos dejan ver y los partidos, ¿no?
pero bueno, yo no sé si encontrará ese centro del campo ideal que él está buscando, creo, sobre todo la zona de los pivotes, pero no sé si en la Romareda se le encenderá la bombilla y encontrará el resultado esperado. Te escuchaba, Rafa, ahora de ver entrenamientos y tal. Si no tengo malentendido, con Caranca ni entrenamientos, ni convocatorias, ni nada, ¿no? Era un No, con oscurantismo Caranca absoluto, ¿no? Con Caranca. sí era una cosa muy extraña porque, a ver, no me gusta que parece que si el periodista se queja del comportamiento de un entrenador por este tipo de cosas, luego le va a dar más palos y no, Ya. yo evalúo a Caranca como entrenador y luego pues, valoro el comportamiento que tiene en el día a día para facilitar o no el trabajo de nosotros, de los periodistas, ¿no? Entonces, Caranca, pues trasladaba una cosa y luego no era tal, ¿no? O sea, es que Sí, no sí, sí, sí. veíamos nada, veíamos el calentamiento apenas, sin convocatorias, unos secretismos de la leche, en fin. Sí, Y sí, sí, sí. Paco López se ha comportado de una manera mucho más, como diría, cotidiana, familiar, ¿no? Es un entrenador que yo creo que al venir del Levante, que es el segundo club de Valencia, pues tiene totalmente asumido que hay que tratar razonablemente bien a la prensa, ¿no? Para que te presten atención. Y yo creo que ha normalizado mucho la relación. No digo que Sí. con Paco López ahora veamos todas las sesiones, que no es así, ¿no? Y que tenga alguna pedrada, como todos los técnicos, ¿no? Porque Sí. todos lo tienen, ¿no? Pero en general es un tío con un comportamiento afable en el día a día. Ahora, si lo hace bien, pues se va a decir, y si tiene un mal día, pues tendremos que analizarlo también. Te quería O- preguntar por un par de nombres propios, Rafa, pero ¿querías decirle algo, Pablo? Perdona. Sí, no, que esta mañana lo hablábamos también aquí en la redacción. ¿Qué tipo de partido le interesa al Granada desde la perspectiva del Granada, que entiendo que va a ser el que va a querer mandar? Pero claro, es que aquí Escribá siempre nos transmite que el Real Zaragoza es el que tiene que llevar el dominio del partido. El otro día contra el Levante, es cierto que era allí en el Ciudad de Valencia, dijo que no se veía 90 minutos defendiendo y lo cierto es que fue así. La segunda parte del Real Zaragoza mereció incluso mucho más que el Levante. Tiene diferentes trajes el Granada, ¿eh? Habitualmente el Granada intenta gestionar los partidos desde la tranquilidad, aprovechando su potencial ofensivo. Hacen un juego últimamente muy directo, pero eso no quita que en determinadas situaciones jueguen en corto, jueguen por bajo, intenten salir por Melendo, por ejemplo. Depende también mucho de lo que se encuentren en frente y del partido que les plantee el Zaragoza. A partir de ahí ellos construyen, ¿no? Pero el Granada es un equipo que tampoco es que mastique demasiado las acciones de ataque, intenta llegar rápido, sabe que tiene mucho potencial arriba, sobre todo cuando juegan Weissman y Uzuni, que tiene jugadores que responden muy bien al contragolpe. Cuidado con llevar la iniciativa a Zaragoza porque se pueden encontrar una sorpresa de vuelta por la velocidad que tiene en ataque. Y luego lo que os decía, que la segunda parte tiene tanto y tan bueno en el banquillo que te puede cambiar a 4-3-3, te puede empezar a jugar con las bandas más abiertas, te puede cargar todavía más el área con Famara Diédou, un jugador senegalés de 1,90 y tantos. Es decir, tiene bastantes posibilidades el Granada. Por lo tanto, no me atrevo todavía a juzgar qué encuentro se va a encontrar el Zaragoza el sábado. Hablabas antes de la gestión de nombres individuales y demás. Me llama la atención que quizá Callejón no está haciendo la temporada tan descollante como se podía imaginar. No es cierto que es un futbolista que ya está al final de su carrera, bueno, pues que está apurando seguramente sus últimas temporadas, pero yo esperaba que Callejón fuera más influyente, ¿no? En la categoría en esta temporada. ¿Cómo lo estás viendo? Ha tenido partidos, ¿eh? Ha tenido partidos, por ejemplo, en el Carlos Belmonte, que para mí ha sido la victoria más convincente de Granada en los últimos meses. Estuvo soberbio porque envía el Callejón que yo esperaba, no sé, Callejón inteligente, que se mueve entre líneas, que no se aferra solo a la banda. Es cierto que por edad yo creo que ya no se siente físicamente en la plenitud de Nápoles, ¿no? Ya no intenta el desborde en uno contra uno, prefiere pasar antes que disparar. En muchas situaciones yo me desespero porque digo, pero si siempre ha tenido un tiro fantástico, un chute maravilloso, pero está como un poco de líder, ¿no? Del equipo y lo que trata de ser pues un distribuidor, ¿no? De potenciar al resto de compañeros, pero tiene altibajos. El otro día Gijón también estuvo muy mal, hay que decirlo así, ¿no? Es un jugador comprometido, es un jugador muy identificado con el club, con la ciudad. Pues hoy mismo que ha habido sesión abierta para el público, para los aficionados, aprovechando el festivo, pues ha sido el que más autógrafos ha firmado, lo reclamaba la gente, se ha quedado hasta el final. Es decir, tiene esos detalles a pesar de haber sido una estrella del fútbol, ¿no? O al menos haber tenido un recorrido buenísimo en Italia, es el máximo goleador español allí, ¿no? Pero es cierto, comparto tu opinión que yo esperaba todavía más de José Callejón en segunda. Oye, nos comentan por el chat y ya con esto despedimos, Rafa, porque te vamos a decir ahora quién tenemos esperando.
nos preguntan sobre Soro, que no parece que le estén dando apenas minutos. Si no os importa olvidároslo en el autobús de vuelta, en estas últimas 7 jornadas a nosotros no nos viene nada mal, Alberto, ¿eh? Pues es un gran chaval, es un chaval encantador, la verdad, y es que no ha acabado de tener suerte, no ha acabado de tener suerte. Me acuerdo al principio de temporada que se lesionó Melendo y cuando con Caranca se jugaba 4-2-3-1 y utilizaba esa figura del mediapunta, empezó a jugar Soro y se lesionó también Soro, o sea, es que tuvo mala suerte. Ahora, durante la estancia de los internacionales con sus selecciones, que lo cuenta Paco López como de segundo punta, ¿no? Entró unos minutos el otro día y en el partido con el Oviedo, pero claro, ya en Gijón ya se quedó sin jugar, ¿no? Entonces, el pobre está teniendo muy poca continuidad, la verdad, no está teniendo mucha suerte, también ha tenido buenos problemas físicos, está muy integrado en la ciudad, la verdad que se le ve muy a gusto, lógicamente su tierra es su tierra y él querrá volver algún día al Real Zaragoza, pero sobre todo lo que querrá es jugar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esperaba que este año, bajando de primera, pues iba a tener más oportunidades y no está siendo así. No sé si se planteará el cambio de aires en verano. Pues nada, Rafa, te deseamos toda la suerte del mundo a ti y al Granada. Nos alegraremos si el Granada asciende. Te echaremos de menos la temporada que viene, si es así. Que sepas que eres un ídolo del canal porque la gente piensa que estás entrando directamente desde tu cama. Tumbado ahí en la cama, apoyado en el cabecero. Totalmente. Dicen que no, eres el Lorenzo Lamas del periodismo español. Es que como estamos de vacaciones, tengo al niño por ahí y me he tenido que meter aquí en el dormitorio porque mi mujer ¿festivo? ¿Hoy es festivo en Granada o qué? Sí, hoy es festivo. Bueno, festivo para los niños, ¿sabes? No el colegio. Pero yo estoy currando y tengo a mi mujer en el despachillo el despachito que tenemos, bueno, una habitación pequeña que tenemos aquí. Me voy a la cama y ahí no molesto a nadie. No había mejor manera de representar, Rafa, que eres de la casa. Y cuando seas de la casa... Me ha faltado sacar el pacharán o algo así ya para acompañar, ¿no? La sobremesa. Oye, ¿le hacemos alguna pregunta de tu parte a Enrique Porta? Oye, Enrique Porta, fenómeno absoluto, historia del Granada Club de Fútbol, nuestro Pichichi, sobre todo un fuerte abrazo para él porque le queremos muchísimo aquí, es un auténtico ídolo, hablas con los aficionados más mayores y se deshacen en elogios. Y otra cosa que os quería decir, quiero mandar también un saludo a un buen amigo como Juan Carlos Cordero, que le deseo lo mejor, que tenéis un director deportivo de primer nivel ahí en el Zaragoza. Que la suerte la tenga a partir del domingo, por supuesto, pero que le vaya a todos muy bien y a vosotros también. Igualmente, Rafa, muchísimas gracias una vez más. Cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, pues ahora va a entrar Enrique Porta, que está como... Cierra la puerta, Javi, que va a entrar un goleador. Cierra la puerta. Ojo, vamos allá. Don Enrique Porta, ¿cómo está usted? Pues está ahí con un marco estupendo entre trofeos, pelotas de fútbol, que le agradecemos muchísimo que se haya prestado para esta entrevista, a usted, a su mujer, a sus hijos. Hemos estado ahí peleando la conexión, al final lo hemos conseguido, pero antes de un Granada-Zaragoza o de un Zaragoza-Granada, creo que es imperdonable no hablar con el único aragonés que ha sido Pichichi en el Primera División en el fútbol español y con un mito del Granada. Estuviste 7 temporadas jugando allí, Enrique, y hace ya 50 años y se acuerda todo el mundo. Sí, bueno, es que tenemos grandes amigos allí, tanto personales como deportivos, y entonces pues nuestra relación con Granada es intensa, tanto en el fútbol como fuera del fútbol, porque tenemos amigos que no les gusta el fútbol y sin embargo pues son grandes amigos y vamos, tenemos muchas amistades allí. Fueron 7 años, ¿no, Enrique? Si no me equivoco, en el Granada, ¿no? 7 temporadas. Desde el 68 al 75, que es cuando me vine a Zaragoza. Muchos amigos, no entiendo, y lo que tú decías, ¿no? Muchas vivencias. Joder, tú ayer eres un ídolo, ahí marcaste goles. Bueno, creo que es el único Pichichi también del Granada, el único Pichichi aragonés, pero el único jugador de Granada que consiguió ser Pichichi de la máxima categoría. Sí, ha habido jugadores de segunda categoría que han sido Pichichis, pero de primera en Granada soy el único que
que ha sido. Es verdad. No Y el solo es único que... reunido. Perdón, Enrique, no, que decía que no solo es querido en Granada, sino que en Villanueva de Gállego, en tu localidad natal, el campo de fútbol lleva tu nombre. Nos comentaba un seguidor de la transmisión que él ha jugado en tu campo 2 años. Cuéntanos cómo fue esa llegada a Granada, porque tú sales de la cantera del Zaragoza, juegas en Huesca, marcas, creo que en la última temporada en Huesca jugando en tercera división, más de 30 goles. Y ahí, aunque el Zaragoza quiere que vuelvas, tienes una oferta del Granada y vas ahí, ¿no? A jugar 7 temporadas. Sí, bueno, yo empecé a jugar en el Villanueva Club de Fútbol, en regional con 14 años. Y luego pasé al Zaragoza Juvenil, donde estuve 3 años. Luego fui en el Amistad de Zaragoza, que fue el último año de la Amistad que desapareció y compró los derechos en Zaragoza y se puso el nombre de Aragón. Entonces, de Amistad me pasé al Huesca, donde estuve 3 años, bueno, 4 temporadas, pero solo un año dejé de jugar porque estaba en el servicio militar. Entonces, en el Huesca me triunfé bastante bien y tal, y me hicieron una oferta en el Zaragoza, pero me dieron prácticamente las mismas posibilidades que en el Huesca, pero las mismas cantidades económicas menos que en el Huesca. Y yo sabía que, por ejemplo, estaban los Magníficos, yo no me veía para desmarcar a ninguno y para jugar en el Aragón preferí seguir en el Huesca porque allí me quería mucho la gente y aquí prácticamente entonces aún no me conocía la gente. Entonces me quedé en el Huesca, pero vamos, al decir que no al Zaragoza, automáticamente vino el Granada y me fichó. Y entonces me fui. Esa temporada fui máximo goleador de las 3 divisiones con 34 goles, máximo goleador de primera, segunda y tercera división. Y entonces fue cuando llamé la atención el Zaragoza y el Granada. Y me dio la oferta muy superior el Granada y fue allí donde me firmé. 34 goles, ¿eh? ¿Quién pillaría incluso la mitad a día de hoy, Enrique? Oye, por cierto, que la etapa en Granada no empezó del todo bien, ¿no? No tuviste muchos minutos esas primeras temporadas, esos primeros años. Bueno, yo firmé por 3 temporadas. El primer año no había cambios y entonces yo jugué 5 partidos enteros porque, claro, si no salías desde el principio no podía jugar porque no había cambios. Entonces jugué 5 partidos, no metí ningún gol porque me sacaba prácticamente a defender. Y ya la segunda temporada me quisieron fichar para Granada para jugar de defensa. Y entonces yo dije que no, que yo había sido delantero toda mi vida y no tenía ni idea de jugar de defensa. Y entonces me dijeron que si no quería fichar, o sea, que no jugar de delantero no podía jugar en ningún sitio, sino pues quería jugar de defensa. Y entonces me ofrecieron la oportunidad de jugar en el Recreativo de Granada y entonces pasé a jugar cedido al filial, como aquí en Aragón, ¿no? Y entonces me quedé máximo goleador, o sea, jugué y me quedé máximo goleador del Recreativo y pasé después, la temporada siguiente, a jugar en el Granada. Tampoco muchas oportunidades no tuve y luego me extrañó un poco porque que estuve 3 temporadas y que acababa el contrato y que resulta que me renovaron otro año más. Yo me quedé un poco sorprendido porque, claro, yo pensaba que, pero en fin, otro año más en Granada y pasó una cosa muy, muy curiosa, que resulta que no me sacaban, estuve 3 partidos sin ir convocado y luego en el intermedio ese me vino a fichar el Jerez. Y entonces Jerez me ofreció fichar por él y entonces yo le pedí 50.000 pesetas más del aumento de ficha que tenía en Granada. Y el Jerez se opuso, que no quiso pagarme más. Y entonces me quedé en Granada. Y justo la semana siguiente empecé a ir convocado y jugué mis primeros 10 minutos. Al siguiente partido fui titular. Empecé en la temporada de los Pichichi y ganamos al Gijón con un partido bastante bueno de mi parte y además marqué el gol del triunfo. Y entonces ya la gente empezó a pedir mi nombre y tal y empecé a ser muy famoso en Granada.
Es espectacular, Enrique, la memoria que tienes, porque Jo, bueno, al total, final han pasado muchísimos años y te acuerdas prácticamente de todo como si fuera ayer. Lo que la gente tampoco se ha olvidado es de ese Granada, ¿no? Del Granada de aquellos años que trascendía o que parecía un equipo, bueno, pues por lo menos en defensa muy duro, ¿no? Con Aguirre Suárez, con Madero, bueno, Fernández creo que estaba también por ahí. ¿Cómo era ese Granada que en la temporada en la que tú eres Pichichi, que marcas 20 goles, por cierto, el doble que Luis Aragonés, el doble que Santillana, el doble que Pirri, o sea, en ese nivel estaba Enrique Porta esa temporada, ese Granada fue sexto y estuvo a punto de clasificarse para Europa. Sí, nos faltó un punto. Pero vamos, aquello fue una cosa de equipo porque éramos un grupo de amigos y nos sacrificábamos todos para todos. Cada uno hacía su labor, yo hacía la mía, como los mediocentros hacían la suya. De hecho, jugábamos, gracias a los centrocampistas, jugábamos más con 4 delanteros descuidando un poco el centrocampo, pero es verdad que cuando llegábamos a puerta, pues resolvíamos más fácilmente. Y entonces, pues la prueba está que allí los grandes no puntuó ningún equipo de los grandes y sin embargo empataron 4 equipos nada más, los demás perdieron y los 2 bajaron a segunda. O sea que fíjate tú el nivel. Y así, de recuerdo que Aguirre Suárez era un jugador un poco duro, bueno, bastante duro, ¿no? Pero Fernández no era lo que la gente la fama le ha puesto, ¿eh? O sea, que era Aguirre Suárez, pero Fernández no. Oye, No. se le caían los goles. Se te caía, decía Enrique, los goles como churros, ¿eh? No sé si por eso luego viene una churrería o no, pero goles como churros, ¿eh? En tu carrera, madre mía. Siempre ha llevado consigo ese acento del churro con Enrique. Sí. Los marcabas como churros, pero ninguno era un churro, ¿eh? No, Ninguno, no, ninguno. De hecho, había algunos que sí, como pasa en todos los partidos, ¿no? Pero vamos, yo creo que era lo que tenía yo, no es que fuera un gran jugador técnicamente así que tan bueno como otros, pero eso sí, dentro del área era muy listo y sabía dónde iba a ir el balón y aprovechaba las oportunidades como nadie. hay que decir, Pablo, perdona que me adelante, Sí. que Enrique, entre otras cosas, hasta hace muy poquito, hasta hace apenas unos años, era el máximo goleador histórico del Granada en primera, que le superó el Arabi, el jugador marroquí, Sí. pero claro, es que Enrique no lanzaba o no tiraba ningún penalti. O sea, todos los goles que marcó Enrique en primera, que fueron 34 con el Granada, quiero recordar, no fue ninguno Sí. de penalti, así que, bueno, pues todavía más mérito, ¿no? O sea, alcanzar esa cifra. Sí, porque el Aragüey de acuerdo que jugó, o sea, metió más goles, pero claro, él metió unas 8 o 10 metió de penalti. Pero vamos, hay que meterlos, claro, también. ¿No? Totalmente, sí, sí. Sí, sí. No hay que quitarle méritos al chico. Oye, Enrique, antes de volver a la etapa en el Real Zaragoza y hablar del partido especial para ti de este sábado, nos estás describiendo un fútbol que yo, que soy muy joven, es que me suena totalmente diferente a lo que tenemos a día de hoy, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el fútbol, Enrique? Tú, que tus ojos ven el de ahora y han visto el de antes. Bueno, el de ahora lo veo muy poco porque no me gusta. La verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Es completamente control y control y control. Entonces, ibas perdiendo y seguías luchando. Ibas ganando y te seguías luchando para meter más. Ahora el que mete un gol intenta que ya no le la portería, se quede a cero para ganar el partido y entonces prima más el resultado que el espectáculo. Enrique nos da un saludo, tanto suyo como de su padre, Jorge, el hijo de Darcy de Canario, que está siguiendo la entrevista, así que te da un abrazo. Nos hemos centrado en tus años en el Granada porque es donde transcurrió la mayor parte de tu trayectoria, esas 7 temporadas, pero más allá de una última temporada en el Tarrasa, en segunda división, donde te retiras, vienes 2 temporadas al Real Zaragoza, en el final de los Zaraguayos. En la primera temporada, la 75-76, eres suplente de Diarte, casi nada. El equipo llega a la final de Copa del Rey, que creo que la pierde con el Atlético de Madrid, quiero recordar. Y sobre todo esa temporada, tu momento más álgido fue ese doblete al Betis, ¿no? En la ida de las semifinales de Copa. Bueno, metí varios goles en un campeonato del Campeonato de España, pero vamos, lo más importante fueron aquellos
Y bueno, y un gol que le marqué al Barcelona cuando íbamos 4-3 perdiendo y me sacaron faltando 15 minutos y metí el gol del empate, que fue un partido precioso, precioso, que yo prácticamente lo vi desde el banquillo. Me quitaron los últimos 15 minutos y fue un partido de verdad que la gente se acordará toda su vida. Oye, partido especial, ¿no? Para ti, Enrique, lo de este sábado. Pues sí, Real Zaragoza-Granada. si los dos quisiera que ganaran los dos, esto va a ser imposible, ¿no? Entonces, yo creo que gane el que más le interese luego al final de la temporada, que es lo principal, porque Granada aspira a subir a primera y el Zaragoza ahora de momento pues aspira a quedarse en segunda, porque no creo que tenga otras aspiraciones, pero vamos, a lo mejor puede ser que gane bastantes partidos y esté en la zona de arriba, pero vamos, es diferente, o sea, cada uno tiene sus esperanzas puestas en una ilusión diferente. Enrique, no te molestamos más, te hacemos la última, pero es que nos interesa mucho que nos hables de leyendas del Real Zaragoza con las que compartiste vestuario y temporadas, ¿no? ¿Cómo era Arrúa? Porque Arrúa jugó antes de que nosotros naciéramos, pero está en ese Olimpo, ¿no? En ese podio de grandes jugadores de la historia del club. Sí, bueno, a Rúa teníamos a Lobo de Arte, que ha sido para mí, ha sido el mejor delantero centro que ha tenido Zaragoza con ventaja, porque es que era rematador, era rápido, regateaba, le daba de cabeza, o sea que con las dos piernas, yo me acuerdo del partido ese precisamente que he hablado del Barcelona, que el Lobo de Arte pues metió 3 goles aquel partido, pero los 3 fueron espectaculares. Además, ya te digo, los estoy viviendo yo desde el banquillo. Y vamos, luego el año siguiente pues tuvimos a otro delantero centro que era Jordao. Aquí no tuvo mucha aceptación por problemas de compañerismo o lo que sea, pero y luego, fíjate, se quedó que el mejor jugador de la Eurocopa del año siguiente. O sea que tuve delante de mí 2 delanteros centros que, claro, que te impedían un poco el paso a la titularidad. ¿Está esa leyenda, Enrique, de que Jordao y Arrúa se llevaban regular? Bueno, sí, aquí en Zaragoza pues todos lo saben, ¿no? Que se llevaban regular, pero en fin, es que la vida es así, o sea, No, porque al final ese equipo terminó descendiendo, ¿no? Perdón. Perdona, que pensaba que habías terminado, que decía que ese equipo terminó descendiendo, que fue un poco el final de los paraguayos, un final algo triste, ¿no? En ese sentido. Sí, bajamos aquel año a segunda división, sí. Pero vamos, el año siguiente subieron, yo no estaba ya, porque además yo fue el año que me fui a Tarrasa y subieron enseguida, pero destacados además. Sí, con Arsenio, con Pichi Alonso, con todos esos. Cuando bajamos había un gran equipo, lo que pasa es que los problemas internos pues perjudican a los clubs. Y luego pues subieron enseguida porque había un gran equipo en el Zaragoza. Oye, y Marcelino, La Petra, todos esos nombres, ¿no? Es que los has vivido en primera persona, Enrique. Sí, porque yo de juveniles los estaba viendo, porque iba a todos los partidos a la Romareda y los estaba viendo. Y luego tuve la oportunidad de entrenar con ellos porque cuando me quiso visitar Zaragoza, me hicieron una prueba de una semana y estuve con ellos entrenando y es una maravilla verlos, sobre todo a Marcelino remata de cabeza, sobre todo de cabeza, y a La Petra, vamos, era un fenómeno, un espectáculo. Pues muchísimas gracias, Enrique. Los seguidores más veteranos están encantados de este recuerdo que hemos hecho de tu trayectoria futbolística, de esos años en el Zaragoza, ese 4-4 contra el Barcelona que has contado. Nos alegramos mucho de que estés tan bien, de que te conserves tan magníficamente, tanto de salud como de memoria. Y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un absoluto placer, Enrique. Cuídate mucho. Gracias a vosotros por tener esta oportunidad de hablar con toda la gente. Pues repetiremos, seguro que sí. Cuando Un queráis. abrazo. Gracias, Enrique. Hasta luego. Chao, hasta luego.